Bueno, muy bien. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Gustavo Subía con motivo de ese proyecto de reforma de la ley de tenencia compartida respecto a ciertos puntos de ese proyecto que salió aprobado en diputados. Ya va a estar con nosotros. Y quiero escuchar una parte y a partir de ahí conversar con él respecto a lo que manifiesta en esa oratoria parlamentaria que me parece trascendental en este momento del país. Vamos a escucharla, Jorge. Una y otra vez, una... Gracias, presidente. Seguimos escuchando una y otra vez una serie de afirmaciones que son ciertas, muchas de ellas, pero están desconectadas totalmente con lo que estamos discutiendo. La violencia es inherente al ser humano, sin distinción de sexo. Por supuesto, en mi experiencia judicial, la violencia de los progenitores hombres, sobre todo respecto de la mujer, siempre ha sido enormemente determinante y más gravosa. Pero eso no puede significar bajo ningún concepto que por la existencia de un tipo de violencia abordemos estos temas con una mirada estrecha o ciega muchas veces de no entender lo que este proyecto trabaja. Hoy el doctor Pasquet se refirió muy correctamente en el análisis de este proyecto a la existencia de medidas de urgencia y de medidas sustantivas para resolver las situaciones de familia. Entonces, cuando en los discursos que escucho se insiste con que las medidas de urgencia, esas que se toman por teléfono, repito la frase, el juez las toma por teléfono, por la información policial que recibe, cuando esas medidas de urgencia, porque aparentemente son la respuesta necesaria que el Estado debe de dar ante situaciones de violencia, las tomamos por medidas absolutas, garantistas, con conocimiento, le estamos cerrando de medio a medio a la pelota. Por momentos pienso si estamos discutiendo un proyecto de temas jurídicos o estamos discutiendo un proyecto de orientación política o ideológica. Pienso que estamos discutiendo las dos cosas a la vez y por momentos hablamos de uno, por momentos nos pasamos para la otra y en esa confusión es que estamos deambulando. Insisto, a ver si pudiéramos llegar a algún punto de entendimiento. Las medidas de urgencia que toma el juez de familia especializada las toma por teléfono, sin contacto directo con las partes involucradas y por información en todo caso de la policía. Es la policía la que le pondrá el color pertinente a la denuncia para lograr una medida cautelar. El proyecto lo que hace es establecer que esas medidas tomadas con esa provisoriedad, con ese desconocimiento sustancial, con esa información de la policía por teléfono a un juez muchas veces agobiado, que esas medidas pueda haber otro que las revea. ¿Por qué confiamos en el juez que toma las primeras medidas de urgencia y no confiamos, porque es lo que aparentemente está surgiendo de esta conversación, como siempre, entre sordos? Este Parlamento se caracteriza, y perdón, no quiero ser grosero, pero estamos teniendo permanentemente conversaciones entre sordos, no se escucha a quienes algunos años hemos pasado por los juzgados, comprender que hay un juez que da garantías sustantivas y otro juez que toma medidas al voleo, en el aire, que por supuesto tiene que tomar porque hay situaciones de emergencia, pero son sin las garantías del caso. Hay un juez que cobra sin ver el VAR. Yo de fútbol sé poco, pero entiendo de que últimamente hay mecanismos para entender mejor las jugadas. Hay un juez que cobra sin ver el VAR y hay otro juez al cual este proyecto le está pasando la pelota, que es el juez de familia, que va a cobrar viendo las circunstancias
reales y con la profundidad del caso para tomar decisiones. No Ahí quería puedo llegar, ahí quería llegar, comprender, ahí quería llegar. Jorge, está bien ahí. me voy a... Creo que queda claro lo que manifiesta el doctor Subía, clarísima la exposición, doctor. Eh, Cobrar sin VAR, cobrar con VAR, es juez de garantías, fundamental en nuestro derecho, el debido proceso, tener la carga probatoria necesaria para que realmente esa persona que fue denunciada, comprobar si efectivamente está perpetrando ese delito de violencia de género, lo que fuere, que si no quedamos con ese instrumento legal también, ¿no? General, que es esa ley de género que establece para mí una aberración jurídica que pervierte el principio de inocencia que tiene que ver con la veracidad de la denuncia, principio de veracidad de denuncia, admitiendo rápidamente la medida cautelar de un juez de urgencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rubén. Buenos días. Buen Ando día. con una vestimenta un poco sui generis, pero estoy con el pecho cargado, gran resfrío, pero no me quiero perder la entrevista con usted. Así que hoy dudé de mañana de llamarlo y decirle, mire, estoy engripado. Después dije, no, la hacemos igual. Igual no hay peligro de contagio a través de la computadora. Muchísimas Bueno, gracias. sí, tema de violencia en tenencia compartida, un tema complejo. No es que uno tenga la última palabra, porque hay que admitir en ese diálogo de sordos que decía recién en el Parlamento, pero hay que admitir que algunos peligros siempre tiene la reformulación de estas estructuras. Pero el grave peligro que tenía o que tiene la estructura hoy vigente, y sigo insistiendo, es un juez que por teléfono, e insisto en el por teléfono, toma medidas de urgencia y esas medidas, como no hay el suficiente aparato judicial para rápidamente hacer las audiencias que se prevén, esas medidas quedan semanas, meses o aún por mecanismos indirectos pueden quedar años. Entonces, a los hijos se les niega el derecho a estar con la figura básicamente paterna durante años. Y acá voy a decir una cosa novedosa. Y al padre se le niega el derecho a estar con sus hijos, porque nos llenamos la boca en el Parlamento de estos proyectos que llaman ahora adultocéntrico, estas palabras modernas, preciosas. No, todo es adultocéntrico, no. Todo es sujeto de derecho céntrico, porque Exacto. el padre también tiene derechos. No sigamos con la hipocresía, pero son preciosas esas hipocresía. Todo sea por los niños. Los niños tienen derechos, pero los padres tienen derechos, como además marca toda nuestro Claro, reglamento. ¿Eh? claro. Esto Sí, es sí. absurdo. Bueno, la ley da un paso más, no se entiende por ser mentira esos Mm, conceptos de que es entregarle de vuelta el niño al violador, al abusador, eso es falso. ¿Por mm, qué? Porque va a ser un juez con muchos más elementos de juicio, el juez que ve el VAR, de acuerdo a lo que decía. claro. Por suerte esos sinónimos se me ocurren en el momento, no son preparados, pero Muy inspirado ahí, doctor. creo que salió bien. El juez que cobra sin ver y el juez que cobra viendo. Bueno, Ah, estamos pidiendo un juez que cobre viendo y se aquejan de eso. Quieren el juez que cobra sin ver la jugada. Bueno, es ideológico, como también lo dije en parte de la alocución. Esto es ideológico, no es solamente sí, jurídico. sí, Es verdad que lo jurídico siempre está teñido por un plano ideológico, pero acá está manifiesto, sí. se niega la realidad, todo desde el punto de vista ideológico. Bueno, el proyecto salió, va para Doctor, Senado, veremos. una pregunta técnica, una precisión técnica. También en este proyecto se incorpora, creo que el artículo 14, que es el delito, como agravante del delito de simulación de delito, una simulación que puede darse y que creo que los hechos van demostrando eso y se atiene este proyecto a esa realidad de falsas denuncias. Porque es muy fácil, sin ese coto legal, es muy fácil que se sienta impune, por lo general, el feminismo radical, digamos, encarnado en alguien que denuncie esa labilidad tipificante del delito de la violencia de género, porque es muy largo el delito, además, todo encuadra en lo que puede ser violencia, sin eso, como usted dice, con un juez de urgencia que por teléfono, sin el VAR, cobra y establece una medida cautelar. Esa medida cautelar le priva al padre y a toda la familia paterna ese derecho subjetivo, privado, de ser padre, porque es el progenitor de pronto, bueno. Hay un artículo 50 de la ley que enmarca todo esto, que es la ley de género,
que establece que en estos procesos especializados, con estos jueces especializados, se admite la veracidad de la denuncia. Yo creo que ahí hay un problemita en el artículo 50, porque pervierte precisamente la presunción indubio pro reo, la presunción de inocencia que inspira nuestro proceso originalmente, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del Código General del Proceso. Eso está pervertido por estas leyes extrañas, alienígenas, le digo yo, del Estado de Derecho uruguayo. No sé qué opinión tiene, porque la diputada Moncillo dice que insiste también con ese tema, y creo que también un diputado del Partido Independiente insistió con ese tema, ¿no? Que ahí está la madre del borrego, me parece. Hay varias madres de borrego. A ver, la lógica céntrica en términos racionales está en el medio. Mm, Veníamos de un sistema desde hace cientos de años de las características de un sistema patriarcal, es verdad, donde la figura masculina, y por eso hago esta orientación, la figura masculina tenía una preponderancia, muchas veces irracional, sobre la figura femenina. Estábamos así. Ya con el vallismo comenzaron una serie de leyes que reivindican la posición de la mujer. mm. El voto, la igualdad civil, las La, capacidades, la la ley elección de de la licencia por embarazo, la ley todo. de la Ahí nos silla. fuimos al medio. ¿Qué pasó en estos años? Nos fuimos a la otra punta. El problema es que veníamos de una punta y Mm, hoy los mecanismos de alguna forma, no políticos, pero socialmente totalitarios, que antes estaban así, sí, ahora se pusieron así. claro. Perdemos la capacidad de mantenernos en el medio. Perdemos el centro. Ujú, Perdemos el centro. Es en parte socialmente explicable. Pasan estas cosas. sí. La Revolución Francesa empezamos a hacer rodar cabezas a lo bobo hasta que después niveló de alguna forma en los regímenes Es de la reactiva, Revolución. ¿verdad? Es reactivo. Es Reacciona a reactivo. algo que está pasando. Entonces, El destape español, ¿se acuerda? El destape en España, por esas ejemplo. posiciones a ultranza feministas también les auguro poco tiempo de vigencia, más allá, hablando de España, nos pasamos viendo ejemplos aberrantes en muchas dicciones de los actuales conductores políticos españoles. Y acá copiamos todo, ¿se acuerda lo que le decía? Somos Sí, un país de copiones, sí, copiones, los sí. códigos los Corta y copiamos. pegue, corta y pegue, corta y Todo. pegue. Entonces, el tema es volver al medio. Lo que usted decía, la ley de violencia contra la mujer y las presunciones en contra del hombre en función de elementos totalmente subjetivos, es darle a la figura de la mujer un revólver cargado que Claro, podrá hacer buen o mal uso del mismo. claro. Estas presunciones de veracidad en contra de la famosa presunción de inocencia legal son mecanismos aberrantes. Y el otro día se habló, y creo que fue el representante del Partido Independiente que habló, que a la ley de violencia contra la mujer hay que meterle el diente. Sí, Con el diputado Luz estamos pensando en meterle el diente, yo ya lo planteé el sí, año pasado. claro. Estamos llegando como siempre tarde, ¿por qué? Porque hubo toda una legislación durante el Frente Amplio que viniendo de acá pasó así y nos fuimos a esta punta. Sí, Hay que meterle el diente. En sí. cuanto al agravante que usted decía del delito de simulación de delito, la simulación de delito es ir a hacer una denuncia falsa. Claro, Bien, el agravante está bien, pero no va a cambiar no va a sustancialmente. cambiar, no, no. No Yo cambió creo para que por nada. un detalle técnico, ¿verdad, doctor? Porque la veracidad va a quedar confirmada con la medida cautelar. Se traduce en medida cautelar. No, y además, a ver si se puede entender el No siguiente sé si me concepto. explico en eso, ¿no? O Sí, sea, sí, la sí, traducción sí. técnica, para que la gente lo entienda, la veracidad de la denuncia la va a confirmar el propio juez de urgencia que establezca la medida cautelar. Pero además hay un tema más complejo, no es fácil de comprender y es el siguiente. Si a la persona que denuncia Mm. no puede comprobar sus dichos, en algunos países islámicos, la mujer que denuncia violación, si no puede comprobar efectivamente el contexto de violación, la azotan, Bueno, la azotan. ahí Bueno, nos vamos para el otro lado. Ahí está. pero entonces, no siempre es fácil para un juez decir, como no pudiste probar tus dichos, mentiste. Y como mentiste, te imputo una figura delictiva. No es fácil ese procedimiento.
porque hay una especie, daría para Mm, detenerse en este tema, hay como una especie de tolerancia implícita en que la no probanza del hecho no es automáticamente la mentira en la denuncia. No es sinónimo no poder probar que claro. estar mintiendo. Bueno, y ahí viene la necesidad probatoria, justamente Bueno, la famosa semiplena prueba y la carga probatoria que induzca al juez a un convencimiento racional del pero contexto de lo denunciado. lo que yo le digo es otra cosa. A mí me rapiñan en este momento en la vereda. Sí, Salgo, me sí, rapiñan. Yo hago la denuncia, indico la persona, pero no tengo la capacidad probatoria porque no había testigos, no había cámara, sí. no había incautación de efectos. Mm. En- perdón, pero la gripe está brava. Sí, está bravo, el cambio de estación. Técnicamente, yo no puedo probar mi acusación, Mm. pero no puede ser automático que yo sea imputado por el Ah, delito de simulación de delito. No ah, puede ser algo no, así. no, no, claro. Porque mi incapacidad de probanza no es sinónimo de mentira. No, tendría que Lo estar sé. configurado, por ejemplo, por mediante artimañas, argumentaciones No, no. premeditadas. eh, Déjeme contarle un caso. Yo logré probar una vez, como fiscal, que los testigos que venían a declarar eran absolutamente falsos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, me lo acaban confesando en el acto. mm, Me dicen, sí, el abogado nos preparó, eran dos jóvenes claro, femeninas, el abogado nos preparó llorando después que se descubrió la patraña, que fue pintoresca, porque le hago, a veces hay que hablar un poco pintoresco para no estar sí, siempre sí, en el machacón. sí. Las testigos era por un tema justamente de un hurto, que a la persona la habían visto en Maldonado robando unas estructuras metálicas muy valiosas del frente de una casa, etcétera, etcétera. Mm, El tipo quería probar que no estaba en Maldonado, que estaba en Montevideo. ahí está. Las testigos, amigas de él, muchachas jóvenes, salieron a declarar que lo encontraron ese día a la misma hora en la entrada de la Facultad de Derecho. Como una coartada, como una coartada. Como cuarta, y las dos gritaban. Sí, Lo que no calcularon sí, fue que el muchacho hablaba de la entrada de la Facultad de Derecho en el anexo, que es la calle Mercedes, y ah, ellas, habituadas a ver la Facultad de Derecho, la imponente que está en 18 de julio, ah, sostenían que era en 18. claro, Después que le hice 19 preguntas para que quedara bien claro que ellas se estaban refiriendo a la otra entrada, el número de escalones, el número de faroles, el número de puertas, lo que hay, y contestaban, estaban sí, entusiasmadísimas. Le digo, ¿y cómo explica que el imputado está hablando de la otra entrada de la Facultad de Derecho? Bueno, se derrumbaron, claro. empezaron a llorar, admitieron la maniobra, pero yo pedí el procesamiento de ellas. Y la juez en aquel momento ni siquiera, por supuesto, manejando códigos diferentes como se están manejando últimamente, ni siquiera las procesó, porque hay una excesiva tolerancia frente a los testigos cuando van a declarar y todo, donde no se les quiere imputar medidas de responsabilidad bajo ese abanico de que no siempre es con maliciosidad, sino que muchas veces es por equivocación. Bueno, todo esto viene a colación, hicimos un Sí, impasse, viene a colación con que no toda mujer que no puede probar sus dichos es imputable de delito, porque a veces puede ser cierto los claro. dichos y carecer de la prueba. Entonces, hay una tolerancia enorme que muchas veces habilita a que mujeres malintencionadas efectúen denuncias u hombres malintencionados efectúen denuncias Claro. contra hacerle Doctor, daño. hay muchos casos que se van evidenciando como este que usted menciona y también obedece a la capacidad y racionalidad del fiscal y del juez. Hay casos que van a saltar a la luz de que están manipulando una declaración, están simulando un delito. Hasta ahí, recuerdo que lo conversamos con usted, hasta hay mercenarios judiciales Sí, de la declaración. sí, No, venimos, sí, parece que podríamos hacer hasta un argumento de película de los hermanos Cohen. Nos descubrieron, sí. nosotros que somos profesionales, dirían los tipos, qué increíble, estaba bien el relato, estaba bien hecho. Qué lástima, nos perdemos los $1.500 que nos daban, ¿no? Puede Exacto. pasar todo eso, ¿no? No, no, no. En los accidentes del tránsito, nunca lo he podido demostrar, pero creo que hay sicariatos de testigos. Testigos que están a la orden. El problema es que siempre hay que le informamos a los falsos testigos
que no es por comunicación verbal, hay que ir siempre al lugar, si no les puede pasar la anécdota que estaba contando hoy. Claro. En el lugar se mejora en la declaración de un testigo. Y además que Bueno, hay una contraprueba, porque esa coartada puede ser fácilmente derribable, porque surgen testigos que digan, no, como en este caso este señor, no, yo lo vi, estaba en Maldonado, ¿sí? Y tengo foto, mira, registré con el celular, estaba acá, fecha, bueno, hora de la grabación. pero en el tema de violencia contra la mujer, Sí, sí, a sí. ver, así como mayoritariamente hay hombres procesados por violencia y por crímenes, por Sí, homicidio llamado hoy femicidio, y es verdad, es mayoritario, hay un enorme porcentaje de mujeres que utilizan el arma que claro. pueden utilizar. El hombre utiliza la fuerza física porque es su arma, Sí, la predilección por donde tiene la ventaja que es la fuerza física. La mujer, su arma puede ser la mendacidad, la falsedad, porque es la que le posibilita su eficacia al momento de enfrentarnos judicialmente. Esto no significa que no haya hombres que mienten ni que no haya mujeres que golpean. claro. Como ya que estamos para las anécdotas. Acá, doctor, se trata de estar visualizando técnicamente la tipificación penal de la simulación del delito y Sí, cómo sí. debe aplicarse, pero en este caso además pierde relevancia jurídica por lo que venimos diciendo, porque en esa medida cautelar ya después no hay posibilidad de revisar si hubo simulación de delito o no, porque ya fue laudada la veracidad a través de la medida cautelar implementada. Es Sí. decir, es como una especie de remedio, pero que la solución estaría en la ley madre, la que enmarca todo esto, que es la ley de violencia de género, ¿no? No, pero la propuesta que ahora, a ver, aclarémosle a la gente. La ley de tenencia compartida, además de temas conceptuales O sobre sea, la la idea, violencia. disculpe, la idea es sacar ese instituto legal o penal de la veracidad de la denuncia. No, no. Complica la vida eso. Pero espere, lo esencial de la ley es que antes había un juez que cobra por lo que le dice la policía y ahora, y esa es la modificación, le Un juez de sumamos garantías. otro juez de garantías que no va a cobrar por lo que le dice la policía, sino que va a permitir el diligenciamiento de pruebas. Cuidado, Y en esa instancia, doctor, una pregunta para hacerle la nota. ¿Y en esa instancia cabe la posibilidad procesal de que con el juez de garantías se pueda probar que hubo una simulación de delito? cabe, no es Claro, fácil, no es fácil, no es fácil, pero cabe. ahí está. También en Maldonado pudimos probar, y ahí sí fue procesada la cónyuge, le plantó al individuo 200 o 300 gramos de cocaína abajo del colchón con tal de sacárselo de la casa y que lo procesaran y sacárselo de Claro, encima. claro, claro. Muchas veces el hombre también hace mérito para generar esa posición en la mujer que ya no podía más. Consiguió, fue, compró droga, la Claro, trajo, se la plantó, hizo la denuncia y se sentó a esperar. claro, Sucede que a veces los relatos falsos caen porque está faltando esa preparación al claro, momento de sostener algo mendaz. claro, Muy buena, entonces, la reforma a la ley, yo me congratulo, va a haber una cantidad de situaciones que se van a descomprimir, que claro. además generan la violencia de la cual después nos quejamos, Mm, generamos nosotros tomando esas medidas cautelares sí. violencia, así que el problema de todo esto es que falta la instrumentación a nivel de eh, el poder Funcionamiento judicial. del Poder Claro, Judicial el y poder judicial. ¿Por presupuesto, qué? Porque seguro. implementar esto es más jueces y seguimos Más como con el presupuesto. tema de la Sí, sí, fiscalía. sí, sí. Hablaba. Creo que estamos en los tiempos ya, Ya no ¿no? estamos en los tiempos, cerramos Vamos. si le parece, pero va a ser un tema, creo que importante para tratarlo con más detenimiento en la próxima nota, que es el IAS, ¿no? Al final se da esa Elías, rebaja que al bueno, final del periodo de este gobierno quedaría en un 20% el menos. presidente se sacó de los oídos el Tapón de tapón que cera. tenía y escuchó. Y todavía, lo hablamos en la próxima, los beneficios fueron superiores a los que yo estaba solicitando. Bueno. Realmente mejoramos y mucho la situación de los jubilados. Muy buenas dos noticias entonces, doctor, ¿no? Muy Muy buena buenas dos noticia. noticias Ahí legislativas. nos queda la última. Si puede, consiga, si no se lo mandé, se lo mando, el video de mi intervención con el homenaje a las muchachas de abril en el Parlamento, que generó una intensidad dramática muy fuerte, se imaginará, Mm. donde tuve que hacer apreciaciones racionales estrictamente de lo que era la guerra en el Uruguay del 72 declarada Lo de tengo, le paz. agradezco ese video y lo subimos a redes ya. Lo tengo. Y vamos a tratar ese tema, si le parece, en el próximo Otro programa. tema. Podemos tratar el tema jazz y ese tema.
Muchísimas gracias, doctor, por el esfuerzo, por la gentileza. Un placer, como siempre, hablar con Me usted. voy con mi vestimenta pintoresca de regreso a la cama, porque Ah, estamos sí, sí. convulsionados. Sí, la verdad. Que pase muy bien, doctor. Muchas Gracias. gracias. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, Tercera Vía, en su columna de los viernes. Nos vamos. Les digo a todos ustedes, tengan excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio